La Unión Europea, la gran estafa, escrito por Ernesto Sojo. Ernesto Sojo Aróstegui estudió en el Colegio de Santiago Apóstol de los Hermanos de la Salle, en Bilbao. Con posterioridad, estudió la carrera de Derecho en la Universidad de Deusto. No ejerció la carrera por no creer en la justicia y se dedicó mejor a los negocios como pequeño empresario. Él no se menciona como un escritor. Se define más bien como un narrador de esta su historia. La Unión Europea, la gran estafa, se refiere a una crítica o perspectiva negativa sobre la Unión Europea. De hecho, su objetivo es denunciar la corrupción que se ejerció sobre Ernesto en uno de los países de la Unión Europea, y su ingenuidad por creer que al ser un país de la misma, sus derechos serían respetados. El libro trata de la corrupción
Aun si es por medio de medidas no estratégicas o éticas, esto muestra su postura sobre cómo sería el ciudadano, una ciudad ética de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y de cómo estos se ven corrompidos perjudicando a los ciudadanos. El autor redacta cómo invirtió alrededor de 2 millones de euros en la empresa maderera y sobre cómo sus ahorros se vieron perdidos, sumándose a un caso más de corrupción en nuestro país. A lo largo de lo que es en los primeros capítulos se adentra sobre su vida, sobre que provenía de una familia pobre, se fomentaban los valores éticos y valores de solidaridad y respeto. Posteriormente, a los años de adolescencia, decidió estudiar Derecho. Sin embargo, decidió dejar de ejercer. Sin embargo, por lo mismo de que él tenía otros tipos de éticas, pero empezaron a compensarlo con su vida, gracias a que, según conocido, empezó a adentrarse en el campo de los seguros, en el campo de estar, logró hacerse de esta póliza una póliza de 1.200 pescadores, y con esto le hizo posible localizar una estabilidad económica mayor. Sin embargo, los ingresos pensaban que tenía que buscar una línea de trabajo diferente que le diera algo más prometedor a largo plazo. Es por esto que junto con un amigo decidieron abrir un bar en Giliprica, pero después de un tiempo empezó a moverse un mundo de gente de droga y tuvo que replantearse la situación. Después posicionó sus locales en otros lugares, en donde en poco tiempo consiguió otro trabajo, pero después decidió dejarlo para decidió dejar de lado la carrera de Derecho para poder convertirse en su propio empresario de su propia empresa, pero después le resultó un poco complicado, ya que el mundo de la gente de drogas empezó a involucrarse, y esto trajo consigo a que él reivindicara la idea que tenía sobre sus negocios, pero más sin embargo empezó siendo un microempresario que duró 10 años posicionándose en alto nivel. Posteriormente a esto decidió transferir sus ingresos al sector automotriz, a la venta de autos y automotriz, dedicándose a esto por los 3 años hasta que decidió abandonarlo debido a la guerra de precios y mafias que se desarrollaban alrededor de estos. Después de esto, gracias a su novia, comenzó a pensar en su próximo negocio, una estación de servicio, y después de ir a cotizar varios terrenos consiguió una cantidad satisfactoria a uno. Sin embargo, se encontró con la primera sorpresa en el desarrollo del proyecto, ya que el departamento de carreteras le comunicó que debido a la densidad de tráfico era obligatorio ubicar 2 estaciones de servicio, uno para los vehículos de entrada y otro para los vehículos de salida de esta zona. Después de una cantidad exagerada de negociaciones, pudo adquirir 2 terrenos, pero no contaba con ningún tipo de licencia de acuerdo a ninguna multinacional de petróleo, por lo que se puso en búsqueda de alguna empresa que estuviera en búsqueda de firmar un contrato de servicio, y después de un tiempo logró encontrar una con la cual firmó un contrato, y después de un tiempo en la operación se dio cuenta que le estaban dando una comisión diferente a la acordada, haciendo una diferencia de 240.000 euros. A partir de esto empezó a tener amenazas judiciales, ya que la multinacional de petróleo se quedaba con el poder, dinero, y después de muchas negociaciones mejor terminó por vender la situación de servicio. Después de esto constituyó una institución de suministro de estaciones de servicio, y fue uno de sus viajes donde conoció a Romano, que le ofreció la posibilidad de montar un negocio en su país, por lo que decidió explorar una negociación en sus. En el capítulo en los próximos capítulos podemos encontrar que los derechos, siendo un pequeño empresario que invirtió cerca de 2 millones de euros en Rumania, en el pueblo de Gosfa se fue, que era una Unión Europea, supuso que los ahorros de más de 23 años de trabajo y de esfuerzo en su país terminarían
la ruina y en la pérdida de su patrimonio, así como en el abandono total por parte de las instituciones tanto españolas como comunitarias. La inversión que realizó consistió en la construcción de un encerrar de madera, donde fue engañado por su director administrativo y falsos socios romanos. Estos lo estafaron con los precios, no invirtieron todas las cantidades enviadas de España, ni pagaron los impuestos debido a los impuestos ni a la seguridad social, ni a diferentes organismos, ni a diferentes organizaciones regionales, nacional, propiándose del dinero, propiándose de la empresa sin poder tener espacio para ello, todo con documentos falsos. Cuando Ernesto Sojo lo descubre y empieza acciones legales contra él, gracias al consenso de una administración corrupta. Todos los procesos en los que el autor fue parte jamás fue citado, por lo que no tuvo citado más que la situación. Los falsos socios, así como el director, han estado presentes en todas las juntas. Es evidente que en la nota sistemática había nacido una sistemática entre los sistemáticas diferentes, así como los jueces fiscales y policías. En este caso concuerda con muchos de los informes de la Comisión Europea que indican que se han recibido numerosas quejas sobre acoso a todas aquellas que trabajan contra la corrupción, ocurriendo amenazas así como campañas de medios de comunicación que terminan en acoso. A manera de resumen, el autor describe las consecuencias que ha sufrido dado el sistema generalizado de corrupción institucional, ya que no tuvo acceso a la educación ni a la justicia, siendo despojado de sus bienes como consecuencia de la misma. De igual forma, el autor expone los 4 artículos de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que le fueron vulnerados. El artículo 3, derecho a la integridad tanto física como psíquica, debido al número de amenazas que recibió. Al artículo 20, la igualdad ante la ley, ya que debido a la corrupción no obtuvo el mismo trato que coludidas con las instituciones. El artículo 41, derecho de una nueva administración, ya que no recibió los mínimos procedimientos a los cuales estaba vinculado el proceso y otras personas involucradas. Y por último, el artículo 47, derecho a la tutela efectiva y a un posible imparcial. En el capítulo 3, el autor describe con más nivel de detalle los escritos en el capítulo 2, andando más sobre cómo ha llegado la Romania dentro de sustancia en la misma, comenzando en la misma, y una segunda alternativa por llegar a su destino, el abandono de la estación de taxi ante unas circunstancias meteorológicas bastante complejas, donde después de muchos intentos lograron atravesar hacia territorio romano. Como no sabíamos su idioma, le enseñamos $30 para ver si eran suficientes y sin decir nada los tomó y se marchó. Una vez en la calle, tomamos un taxi y durante el trayecto nos pusimos en contacto telefónico con el matrimonio romano y nos dijeron que estaban esperándonos en un coche en la frontera rumana. Llamamos a una de las puertas y nos abrieron, invitándonos a pasar. Nos sentamos frente a un funcionario que no hablaba más que su idioma. Nos respondió que no era posible ir a Rumania y por mucho que insistí, la negativa era la misma. Nos dirigimos a la calle sin saber el porqué de lo que estaba sucediendo. Por mucho que insistí, la negativa era la misma. Nos dirigimos a la calle sin saber el porqué de lo que estaba sucediendo ni qué decisión tomar. Una vez en la calle, nos fijamos en que había una cola de camiones que estaban esperando para pasar la frontera, cuando se acercaba a nosotros un chofer hablando español, al cual le explicamos nuestra odisea y nos dijo que había aparecido soluciones. La primera era volver al puesto fronterizo y poner unos $1 dentro de los pasaportes. Y la segunda opción era meternos en una cabina de su camión e intentar pasar la aduana con él. Optamos por la segunda y esperamos a que se nos llegase el turno de pasar. No había pasado ni un minuto cuando nos dijeron que bajásemos el camión y volviéramos a territorio húngaro. Decidimos, a pesar de nuestro enfado y el
chofer fue entonces cuando llegó una persona que se bajó de un coche privado y le explicamos entonces que queríamos atravesar la frontera hacia Rumania. Como no pudo, me vino a decir al atardecer venía un autobús de rumanos que pasaban por las mañanas a trabajar a un día y por la tarde volvían a casa y que podíamos ir con él. Hacia el atardecer vimos un autobús, el cual se paró abriendo las puertas para que subiéramos. Una vez dentro, nos encontramos con un montón de gente humilde que llevaba hortalizas, gallinas, conejos y demás alimentos para sus casas. Atravesamos la frontera y llegamos al país rumano, donde, una vez cotejados los pasaportes, le pregunté el motivo de nuestra visita. Cuando habíamos andado unos metros, nos hizo señales con la mano el matrimonio rumano al que ayudó en España. Lo primero que encontró a los pocos metros de la frontera fue la miseria que se vivía y era muy grande, en lo que la primera impresión nos está dejando. Acto seguido nos llevaron al mejor hotel de la ciudad situado en la plaza central de la capital. Una vez en el interior del hotel, depositamos en el mostrador de la recepción los pasaportes para que nos inscribiesen como clientes. Acto seguido, tomamos nuestras maletas e introducimos en el ascensor que nos llevó al cuarto piso. Pasando el tiempo, pasamos al salón mientras estábamos cenando. Pregunté cuál era el plan para los días que íbamos a estar ahí, a lo que me respondieron que el primer día le íbamos a dedicar a la recepción oficial en la capital y el segundo conoceríamos de algunas ciudades importantes de la región. Nos pareció correcto lo expuesto. Finalizada la cena, nos despedimos y fuimos a dormir, pues estábamos muy cansados del viaje y su problemática. Al día siguiente, acabado el desayuno, nos dirigimos a la puerta de entrada. No pasando mucho tiempo, aparecieron nuestros anfitriones con un taxi. Y por último, rumbo a la Cámara de Comercio, donde nos esperaba el presidente y el vicepresidente de la misma para enseñarnos los diferentes departamentos. Nos encontramos con un hombre joven, alto y fuerte, con apariencia más de boxeador que de otra cosa. Muy generosamente nos invitó a sentarnos en una mesa muy alargada que acababa con un sillón donde se sentó entonces él. Comencé a explicar una historia de la región, los acuerdos preferentes firmados entre Rumania y la Unión Europea. Me contestó que en ese momento el tema es la región, que tenían que reconocerlo hasta bastante parado a la espera de la llegada en Bucarest de fondos de la Unión Europea, sin los cuales no se puede llevar a cabo las iniciativas de ningún tipo. Le agradecimos su sinceridad y haciendo extensiva a una invitación a su gobierno para desplazarse al País Vasco con los gastos pagados, cuando ellos quisieran. Después del hablado por mí, traducido al romano por el señor presidente, este ordenó que comenzara la cena. La gente con los trajes típicos comenzó a bailar y cantar canciones tradicionales. Hasta bien entrada la noche, algunos continuaron, pero nosotros nos disculpamos porque al día siguiente teníamos que trabajar y necesitamos estar en condiciones de vuelta en el norte. Nos despedimos y fuimos a dormir. Al día siguiente, acababa del desayuno, nos dirigimos a visitar las termas del emperador Trajano. Cuando llegamos, un pequeño recorrido turístico, finalizando nos dirigimos a Moldova Nova, donde tenemos una recepción oficial en el ayuntamiento con comida incluida,
Una vez dentro del mismo y diciendo quiénes éramos bajo el alcalde en persona para recibirnos y darnos las gracias por haber venido, a lo que le contestamos a través del matrimonio rumano, que para nosotros era un verdadero placer. Le agradecimos a él y a todas las personas el trato que nos habían dado y nos despedimos. Después nos dirigimos a un último pueblo que marcaba en el recorrido. El señor alcalde nos hizo ningún comentario más al respecto, con lo que acabamos de este recorrido sin haber visto nada que pudiera hacernos pensar en una inversión a corto plazo. Al día siguiente, el problema surgió cuando íbamos a perder nuestros equipajes. 2 policías que estaban de acuerdo de turno los abrieron viendo un cuadro sin barco que me regaló un pintor rumano, que ante nuestra estancia, diciéndome que no era posible pasarlo porque voy a hacer una obra de arte maestra robada, a lo que les contesté que se quedesen con ella porque perdemos el avión. Cuando llegamos al aeropuerto de Bilbao, nos parece que tenemos sueño finalizado. Al día siguiente quedamos para tomar un café en un bar cercano a nuestros respectivos negocios. Pensamos que Rumania no estaba hecha para nosotros. Pasaron unos meses y cuando ya me volvía del país, me llamó mi hermano para decirme que un cliente suyo de mucho dinero nos invitaba a comer en un pueblo. Yo le puedo hacer una gestión en Rumania, le respondí. De no tener ningún inconveniente, que pusieran el día y los acompañaba. Pasado unos días me sonó el teléfono para preguntarme si estaba libre para comer, a lo que respondí afirmativamente. Ya en Rumania apareció un hombre bien vestido que lo único que me dijo en rumano fue que por mi seguridad recogiese el camino por el cual me había venido y me marcharon. Lo primero que me vino en ese momento fue que así como en aquel momento no me daba cuenta de nada, pero que al cabo de un tiempo, cuando estuve con la persona que me hizo el pedido y le expuse todo lo ocurrido, me dijo que ese bloque vendía su producción en Europa Occidental, aprovechando que Rumania había firmado por acuerdos y que en la Unión Europea tenía que esperar hasta el año 2007 para entrar en el club selecto. Llegando al hotel, me dijeron en recepción que me llamaban el matrimonio rumano preguntándome por mí. Les pregunté qué querían y lo primero... El propósito, como hemos visto a través de los diferentes capítulos que se han presentado aquí, tiene ejemplificar y encontrar ese debate, esa reflexión sobre el papel de la Unión Europea en la actualidad, así como plantear interrogantes sobre su legitimidad, eficacia y beneficios reales. Es posible que el autor argumente que la Unión Europea no cumple con las expectativas que se han creado en torno a ella, y que existen aspectos ocultos o poco conocidos que merecen ser explorados y discutidos. Es importante tener en cuenta que mi conocimiento acerca de esto se basa totalmente en las experiencias que se han narrado anteriormente. Adelante vamos a analizar algunas de las cosas que se exploraron en el caso del autor, acerca de los mitos y las realidades de la Unión Europea. Ahora vamos a pasar al apartado donde hablaremos acerca de los mitos y realidades de la Unión Europea, a los que hace referencia el autor en el libro. Un mito es que la Unión Europea es un superestado que usurpa la soberanía de los Estados miembros. La realidad es que es una organización supranacional compuesta por varios Estados miembros que han acordado a compartir ciertas competencias y decisiones en beneficio común. Los Estados miembros mantienen su soberanía y siguen siendo actores clave en la toma de decisiones de toda la Unión. Un mito: la Unión Europea impone regulaciones excesivas y burocracia innecesaria.
Si bien es cierto que se establecen regulaciones en ámbitos como el comercio, el ambiente y los derechos laborales, estas tienen como objetivo garantizar estándares comunes y proteger los intereses de los ciudadanos europeos. La burocracia se mantiene bajo constante revisión para agilizar los procesos y mejorar la eficiencia. Número 3. La Unión Europea es una carga económica para los demás. La realidad, la participación de ella ha brindado numerosos beneficios económicos a los Estados miembros. El mercado único de la UE facilita el comercio y la circulación de servicios, capitales y personas que impulsan el crecimiento económico. En este caso se ve manchado tal vez en controversia con situaciones extraoficiales de que no se cumple completamente esto para un beneficio de fondos de cohesión y programas de desarrollo regional. Mito: la UE amenaza las identidades y culturas nacionales. La realidad, la UE valora y respeta la diversidad cultural y lingüística de sus Estados miembros. Más aquí se ve un caso un poco discriminativo en cuanto al hecho que suscitó. Bueno, continuando, vamos a ver algunas de las controversias que mencionamos, ya que tomamos en cuenta la crítica del autor. La soberanía nacional contra la integración europea. Existe un debate constante sobre el equilibrio entre esta soberanía de los Estados miembros y la integración europea, de que a pesar de todo no se ve que se le dé la participación completa a todos los Estados miembros dentro de la organización de forma formal, sino se nota por partes, o sea, se le discrimina a unas naciones sobre las otras, incluyendo a sus miembros. Para unos vale más, para unos vale menos. Ese es el dicho. Pero también se refiere a la transferencia de poderes a nivel supranacional, lo que socava la autonomía de estos Estados miembros. Relaciona también las políticas que se ha introducido dentro de estos países, donde el Consejo de la Unión Europea adquiere más poder que los Estados nacionales. Esto ocurre más en Europa del Este. Número 2. La distribución del poder y la toma de decisiones. Bueno, ahora vamos a observar que el proceso de toma de decisiones en la Unión Europea ha sido objeto de controversia. Algunos Estados miembros más pequeños pueden sentir que a lo mejor sus intereses son subestimados o marginados en comparación con los más grandes, lo que decimos de Europa del Este. En economías menos desarrolladas que en sus contrapartes occidentales, tienden a ser pensadas como de segundo plano, con una menor importancia cuando se requiere algún tipo de voto. Además, ha habido debate sobre la centralización del poder en instituciones que son en particular pertenecientes a la Unión Europea y la falta de transparencia en el proceso de la toma de decisiones, cosa que es lo que vimos dentro del caso, la falta de transparencia. La centralización del poder, o sea que se refiere a que el instituto como tal adquiere, como dije ya antes, más poder tanto legislativo como judicial dentro de los países que los mismos estados de los miembros o de las organizaciones e instituciones de los locales en los países miembros. La economía y solidaridad. Otra de las controversias más grandes es acerca de las políticas económicas y la solidaridad financiera, que son temas recurrentes en conflicto en la Unión Europea. La crisis financiera y económica de la última década puso de relieve las tensiones entre los Estados miembros más ricos y los más pobres, así como las diferencias entre las políticas fiscales y de bienestar social. Se piensa que parte del mismo conflicto que llevó a Inglaterra a separarse de la Unión Europea es precisamente esto, del dicho de que cuando ganamos ellos ganan y cuando pierden todos perdemos. Inglaterra estaba cansado de que las decisiones que se tomaban en la Unión Europea le afectasen tanto a su economía. Querían reencontrarse y tomar el control de esa economía. Por lo tanto fue que empezó la separación. Acerca de
precisamente de los estados más ricos y los más pobres, las tensiones son porque se piensa que a lo mejor el apoyo para unas naciones es muy diferente al de otras, en base a controlar la política de esos estados. Por ejemplo, Grecia con la crisis de las pensiones y su falta de política, donde se ha tenido que intervenir para que vuelva a crecer su economía después de tantos estallidos y recesiones acerca de este problema. Pero Grecia abusa de ese poder y empieza a pedir más y más y más a la Unión Europea, cosa que el resto de los países dice: ¿yo por qué tengo que estar pagando por un país que requiere dinero y dinero constantemente? Finalmente vamos a ver las otras dos. Número 4. La migración y fronteras. La gestión de la migración y las políticas de fronteras han sido fuente de división y conflicto. Los desafíos asociados con la llegada de refugiados y migrantes han generado debates sociales acerca de la responsabilidad compartida, la solidaridad entre los Estados miembros y la necesidad de una política migratoria común, ya que algunos estados están a favor de recibir a aquellos inmigrantes que llegan procedentes de países tercermundistas, de regiones como Asia o África, que tienen problemas tanto políticos como sociales como económicos, y requieren estos habitantes de intentar buscar una mejor vida a países desarrollados, cosa y situación que los países, algunos lo aceptan y otros definitivamente no. Creen que no podrían tener un descontrol si siguen manteniendo esa política de seguir aceptando y aceptando y aceptando refugiados, ya que esto también contribuye a una modificación tanto de sus aspectos sociales como económicos. No se toma en cuenta cómo podrían mantener algún tipo de acuerdo para poder saber cuántos inmigrantes podrían aceptar cada nación miembro, o de qué manera podrían aceptarlos y reintegrarlos a una sociedad para que puedan ser productivos y apoyar al desarrollo económico. También de qué manera podrían darles algún tipo de programa social para evitar la discriminación y evitar los conflictos como actos criminales, etc. Número 5. La identidad y diversidad cultural. Hablando en torno a esto, la diversidad cultural y las identidades nacionales en la Unión Europea han generado conflictos y debates. Existen preocupaciones sobre la preservación de las culturas nacionales y las tradiciones frente a la creciente integración europea, así como la relación entre la identidad europea y las identidades nacionales. Todos somos uno. Ese es un lema que ha quedado muy claro dentro de la Unión Europea. Pero cada pueblo tiene sus diferentes identidades, ideas, tradiciones y costumbres, que en Europa se han fusionado parte de ellas, mas no se han quedado completamente. Una referencia clara a esto es la antigua Yugoslavia, que se separa en 5 diferentes pueblos, incluyendo los bosnios, los serbios, los croatas, etcétera, que a pesar de tener una unión o una cosa muy particular entre todos, tienen sus diferencias culturales marcadas en sus historias y sus culturas. Y esto hizo que se separaran. Finalmente también pensamos en que de esta forma, cuando se quiere votar acerca de algo, hay disolución, puesto que tal vez unos tienen unas creencias religiosas diferentes a los otros, que si bien debería de dejarse por un lado, ya que es un organismo laico, la identidad cultural pesa dentro de esta. Y siendo Europa, son muchísimas las costumbres que se abundan dentro de estas culturas. Así también, a lo largo de la historia, han permanecido siempre en conflicto. Estos son algunos de los ejemplos de los conflictos y debates que han surgido en contexto de esta situación. La dinámica y política de los desafíos son cambiantes, continúan generando nuevas cuestiones y controversias que requieren una continua atención y deliberación en el ámbito europeo. Espero hayan podido encontrar un análisis crítico de esto y podrían obtener una conclusión dinámica. Algunas veces los conflictos son inherentes, pero siempre los intereses que divergen pueden tener perspectivas que
crean una disolución dentro de esta, lo que genera políticas mal elaboradas, que a la vez genera corrupción y genera una inestabilidad dentro de esta. Hay que buscar un equilibrio entre la soberanía nacional y la integración europea y la solidaridad entre los Estados miembros.